Hay momentos en la vida en los que todo parece salir mal al mismo tiempo, como si las dificultades se acumularan sin dar espacio para respirar. Los problemas económicos comienzan a presionar, las preocupaciones se vuelven constantes y la mente no encuentra descanso. A veces aparece la enfermedad, propia o de un ser querido, y con ella el miedo y la incertidumbre. En otras ocasiones, la soledad se instala en el corazón, incluso cuando estamos rodeados de personas. Son etapas en las que la vida se siente pesada y el ánimo se debilita, porque las fuerzas parecen no alcanzar para enfrentar todo lo que sucede. En esos momentos, uno se pregunta cuánto más podrá resistir y si alguna vez las cosas volverán a mejorar. Aunque tratamos de mantener la fe y de seguir adelante con esperanza, la carga emocional puede volverse difícil de soportar. Nos levantamos cada día con la intención de ser fuertes, de no rendirnos, de confiar en que todo pasará, pero el cansancio se va acumulando poco a poco. La mente se llena de preguntas, el corazón se llena de preocupación y el cuerpo comienza a sentir el peso de las luchas diarias. Es como caminar cuesta arriba sin ver el final del camino. Aún así, seguimos intentando, porque en lo profundo sabemos que rendirse no es una opción, aunque a veces el ánimo se tambalee. Recuerdo claramente ese tiempo en el que las puertas parecían cerrarse una tras otra. Buscaba oportunidades, soluciones, respuestas, pero nada parecía funcionar. Cada intento terminaba en silencio, y ese silencio se volvía desesperante. Sentía que hacía todo lo posible, que luchaba con todas mis fuerzas, pero los resultados no llegaban. Había días en los que me preguntaba si mis esfuerzos realmente valían la pena, o si simplemente estaba perdiendo tiempo y energía. Era una etapa de incertidumbre, en la que el futuro se veía confuso y el presente se sentía difícil de sostener. Oraba todos los días con la esperanza de encontrar paz y dirección, pero muchas veces sentía que nada cambiaba. Las palabras salían del corazón, pero las respuestas no llegaban de la forma que esperaba. La espera se hacía larga y el silencio parecía interminable. No era que dejara de creer, ni que perdiera completamente la fe, sino que el cansancio emocional empezaba a notarse. La fe seguía allí, pero se sentía más débil, como una llama pequeña que lucha por mantenerse encendida en medio del viento. Esa sensación de esperar sin ver resultados puede ser una de las pruebas más difíciles que enfrenta una persona. La fe no desaparece de un día para otro, ni se rompe de manera repentina. Se va debilitando cuando el dolor se prolonga, cuando las dificultades duran más de lo que esperábamos y cuando la esperanza tarda en dar señales. Es un proceso silencioso, en el que el corazón se cansa de luchar y la mente se llena de dudas. Incluso en medio de ese cansancio, siempre queda una chispa de esperanza que nos impulsa a seguir adelante. Porque, aunque la vida se vuelva difícil y el camino se vuelva pesado, la fe tiene la capacidad de levantarse nuevamente, fortalecerse y recordarnos que las etapas difíciles también pueden ser el inicio de un nuevo comienzo. Si alguna vez has sentido que la vida se pone difícil, escribe en los comentarios, sigo creyendo. Y suscríbete, porque aquí encontrarás mensajes que fortalecen la fe. Hay una pregunta que muchas personas guardan en silencio, una inquietud que nace en el corazón cuando las cosas se complican y las respuestas no llegan. Es una pregunta que pocos se atreven a expresar en voz alta, porque sienten que hacerlo puede parecer una falta de fe o de confianza. ¿Por qué Dios permite las pruebas? ¿Por qué, si intentamos hacer las cosas bien, la vida se llena de obstáculos? Estas dudas aparecen especialmente cuando el dolor se prolonga o cuando los esfuerzos no parecen dar frutos. Son momentos en los que la mente busca entender el propósito de lo que está sucediendo, y el corazón necesita encontrar sentido en medio de la dificultad. Cuando todo va bien, creer resulta más sencillo. La fe se siente fuerte, la esperanza se mantiene firme y la confianza parece natural. Pero cuando llegan los problemas, cuando las puertas se cierran o cuando los planes no se cumplen, la fe es puesta a prueba de una manera profunda. Es en esos momentos cuando el carácter se fortalece y la verdadera confianza se revela. Las pruebas no aparecen para destruirnos, sino para enseñarnos, para hacernos crecer y para mostrarnos una fortaleza que muchas veces no sabíamos que teníamos. Aunque duelan, las dificultades pueden convertirse en oportunidades para desarrollar paciencia, resistencia y sabiduría. Yo también me hice esa pregunta en algún momento de mi vida. Miraba a mi alrededor y veía a otras personas avanzar, lograr metas y alcanzar sueños, mientras yo sentía que estaba detenido en el mismo lugar. Parecía que todos caminaban hacia adelante y yo seguía esperando una oportunidad que no llegaba. Esa comparación silenciosa puede ser muy dura, porque hace que uno dude de su propio esfuerzo y de su propio valor. Sin embargo, cada proceso es diferente, y cada persona tiene su propio tiempo. Lo que parece un retraso puede ser, en realidad, una preparación para algo más grande. Hubo momentos en los que sentía que mis esfuerzos no eran suficientes, que mis oraciones no eran escuchadas y que mi esperanza comenzaba a debilitarse.
Era como remar contra la corriente, esforzándome cada día sin ver resultados inmediatos. Esa sensación de cansancio emocional puede llevar a la duda, no porque la fe desaparezca, sino porque el corazón se siente agotado. Aún así, en medio de esa lucha interna, siempre queda una pequeña voz que nos impulsa a seguir adelante, a no rendirnos y a confiar en que cada esfuerzo tiene un propósito, incluso cuando no lo entendemos en el momento. La duda no significa que hayas perdido la fe, ni que te hayas alejado de tus creencias. Significa que estás luchando, que estás enfrentando situaciones difíciles y que estás intentando encontrar respuestas en medio de la incertidumbre. La duda es una señal de que el corazón sigue buscando, sigue esperando y sigue creyendo, aunque se sienta cansado. En muchas ocasiones, las personas más fuertes no son las que nunca dudan, sino las que, a pesar de las dudas, deciden seguir adelante con esperanza. Porque la fe verdadera no es la ausencia de preguntas, sino la decisión de continuar caminando incluso cuando el camino se vuelve difícil. Hubo un día en el que algo dentro de mí hizo un cambio profundo, un momento sencillo pero decisivo en el que entendí una verdad que antes no lograba ver. No fue un milagro repentino ni una solución inmediata a todos los problemas, sino una comprensión que nació en medio del cansancio y la reflexión. Ese día me detuve a pensar en todo lo que había vivido, en cada dificultad, en cada caída y en cada intento fallido, y comencé a notar que, a pesar de todo, seguía en pie. Entonces entendí que las pruebas que había enfrentado no eran señales de abandono, sino parte de un camino que estaba formando mi carácter y mi fortaleza interior. Comprendí que las pruebas no son castigos, aunque muchas veces se sientan como tal. Son procesos que tienen un propósito, aunque en el momento no lo entendamos. Son procesos que fortalecen la paciencia, que enseñan a resistir y que preparan para responsabilidades mayores. Cada dificultad trae consigo una lección, cada obstáculo desarrolla habilidades y cada desafío revela capacidades que antes estaban ocultas. Así como el metal se fortalece con el fuego y el músculo crece con el esfuerzo, el ser humano se fortalece a través de las pruebas. Lo que antes parecía una carga injusta comenzó a verse como una etapa necesaria para crecer y madurar. Ese día también comprendí que Dios no se había alejado de mí, ni había ignorado mis oraciones. La realidad era que yo estaba siendo formado, moldeado poco a poco, incluso en medio del dolor y la incertidumbre. Muchas veces esperamos cambios inmediatos, soluciones rápidas o respuestas claras, pero los procesos más importantes toman tiempo. La formación interior no ocurre de un día para otro, se construye con paciencia, con perseverancia y con confianza. Entender esto me permitió dejar de ver las dificultades como enemigos y empezar a verlas como herramientas que estaban preparando algo mejor para mi vida. Las dificultades dejaron de parecer el final de mi historia y comenzaron a verse como el inicio de una nueva etapa. Aquello que antes generaba miedo o frustración empezó a convertirse en una oportunidad para aprender, mejorar y avanzar con mayor sabiduría. Comprendí que los momentos difíciles no definen quién soy, sino que revelan de qué estoy hecho. Cada problema superado se convierte en experiencia, cada error se transforma en aprendizaje y cada desafío vencido fortalece la confianza en el futuro. La vida no se detiene por las dificultades, muchas veces, es precisamente en ellas donde comienza el verdadero crecimiento. Cuando logré entender todo esto, mi perspectiva cambió por completo. Los problemas no desaparecieron de la noche a la mañana, ni las responsabilidades se hicieron más pequeñas, pero algo dentro de mí se transformó. Apareció una esperanza nueva, más firme y más consciente, una esperanza que no dependía de las circunstancias, sino de la convicción de que todo proceso tiene un propósito. Esa esperanza se convirtió en una fuente de energía para seguir adelante, incluso cuando el camino parecía difícil. Porque cuando uno cambia la forma de ver las pruebas, también cambia la forma de enfrentarlas, y el futuro comienza a verse con mayor confianza y determinación. Si este mensaje está tocando tu corazón, dale like ahora mismo, porque así más personas podrán encontrar esperanza. La fe no crece en la comodidad ni en los momentos en los que todo funciona sin esfuerzo. La fe verdadera se desarrolla cuando enfrentamos situaciones que ponen a prueba nuestra paciencia, nuestra fortaleza y nuestra confianza. Es fácil sentirse seguro cuando no hay dificultades, cuando los planes se cumplen y cuando el camino parece claro. Es en los momentos de incertidumbre cuando descubrimos la profundidad de nuestra fe. La dificultad obliga al corazón a buscar respuestas, a mirar hacia adentro y a encontrar una fuerza que muchas veces no sabíamos que existía. La fe, entonces, deja de ser solo una idea y se convierte en una experiencia real que se fortalece con cada desafío superado. Cuando la vida se complica y aparecen los problemas, aprendemos a confiar de una manera diferente. Ya no confiamos solo en nuestras propias capacidades, sino en algo mayor que nos sostiene en medio de la tormenta. Aprendemos a esperar, aunque las respuestas tarden en llegar, y a resistir, aunque el cansancio se haga presente. En esos momentos,
cada día se convierte en una oportunidad para creer un poco más, para levantarnos una vez más y para seguir avanzando, incluso cuando el camino parece difícil. La espera enseña paciencia, la resistencia fortalece el carácter y la fe se convierte en la base que nos permite continuar. Las pruebas tienen la capacidad de revelar la verdadera fuerza que llevamos dentro. Muchas personas descubren su valentía, su disciplina y su determinación precisamente cuando enfrentan situaciones difíciles. Lo que parecía imposible se vuelve alcanzable cuando se mantiene la esperanza y se persevera con constancia. Cada obstáculo superado deja una enseñanza, y cada experiencia difícil se transforma en una herramienta para el futuro. La vida no elimina los desafíos, pero sí nos prepara para enfrentarlos con mayor sabiduría y confianza. De esta manera, las pruebas dejan de ser vistas como castigos y comienzan a entenderse como oportunidades para demostrar de qué estamos hechos. Muchas veces, lo que parece un problema es en realidad una oportunidad disfrazada. Una oportunidad para crecer como persona, para cambiar hábitos, para corregir errores y para desarrollar una mentalidad más fuerte. Las dificultades obligan a salir de la zona de comodidad y a buscar nuevas soluciones, nuevas ideas y nuevas formas de actuar. Ese proceso de cambio puede ser incómodo al principio, pero con el tiempo produce resultados positivos. Las personas que atraviesan pruebas con perseverancia suelen salir más maduras, más sabias y más preparadas para enfrentar los retos del futuro. También es en medio de las pruebas donde muchas personas se acercan más a Dios y fortalecen su relación espiritual. La dificultad crea un espacio para la reflexión, la oración y la búsqueda de sentido. En esos momentos, el corazón aprende a valorar lo esencial y a reconocer la importancia de la fe en la vida diaria. La cercanía con Dios no elimina automáticamente los problemas, pero brinda paz, dirección y esperanza para seguir adelante. Así, cada prueba se convierte en una oportunidad no solo para crecer y cambiar, sino también para fortalecer la fe y construir una confianza más profunda en el propósito de la vida. Aprendí que la fe no significa ausencia de problemas ni una vida libre de dificultades. Durante mucho tiempo pensé que tener fe era sinónimo de tranquilidad permanente, de caminos abiertos y de soluciones rápidas. La realidad me enseñó que la fe verdadera se manifiesta precisamente cuando los problemas aparecen y las respuestas tardan en llegar. La fe no elimina los desafíos, pero nos da la capacidad de enfrentarlos con esperanza y confianza. Es una fuerza interior que sostiene cuando todo parece inestable, una convicción que permanece incluso cuando las circunstancias no son favorables. Entender esto cambió mi forma de ver la vida, porque dejé de esperar una existencia sin pruebas y comencé a confiar en que podía superarlas. También aprendí que la paciencia no es debilidad, como muchas veces se cree, sino una forma de fortaleza que se construye con el tiempo. La paciencia es la capacidad de mantenerse firme cuando los resultados no son inmediatos, de seguir adelante cuando el cansancio se hace presente y de resistir cuando la tentación de rendirse aparece. No es quedarse quieto ni resignarse, sino continuar trabajando con perseverancia, confiando en que cada esfuerzo tiene un propósito. En medio de las dificultades descubrí que la paciencia protege la mente del desánimo y fortalece el carácter. Es una disciplina que se desarrolla en los momentos más difíciles y que prepara para enfrentar desafíos mayores. Aprendí que la esperanza no desaparece, aunque a veces parezca que se debilita. La esperanza se transforma, se adapta y se vuelve más profunda cuando atraviesa pruebas. Al principio puede sentirse frágil, pero con el tiempo se convierte en una confianza más madura y consciente. Es como una luz que no se apaga, aunque la tormenta sea intensa. Esa esperanza renovada permite mirar el futuro con optimismo, incluso cuando el presente es complicado. Comprendí que la esperanza no depende de que todo salga bien, sino de creer que siempre existe una oportunidad para comenzar de nuevo y avanzar con mayor sabiduría. Y sobre todo, aprendí que Dios no abandona, incluso cuando sentimos silencio o cuando las respuestas no llegan en el momento que esperamos. Muchas veces pensamos que el silencio significa ausencia, pero en realidad puede ser un tiempo de preparación. Es un periodo en el que se están formando nuevas habilidades, nuevas oportunidades y nuevas fuerzas interiores. Aunque no siempre lo veamos, Dios sigue presente, trabajando lo invisible, preparando caminos y sosteniendo el corazón en los momentos de debilidad. Esa certeza brinda paz, porque permite confiar en que no estamos solos, aun en las etapas más difíciles. La prueba que casi me aleja de Dios terminó acercándome más a Él, y esa experiencia se convirtió en una de las lecciones más valiosas de mi vida. Lo que parecía una crisis se transformó en un proceso de crecimiento espiritual y personal. Aprendí a valorar cada pequeño avance, a reconocer la importancia de la perseverancia y a confiar en que las dificultades no son el final de la historia. Hoy entiendo que las pruebas pueden doler, pueden cansar y pueden generar dudas, pero también pueden fortalecer la fe y renovar la esperanza. Y cuando se supera una prueba con fe, el corazón sale más fuerte,
más sabio y más preparado para enfrentar el futuro con confianza. No fue el problema lo que más me dolió. Fue el silencio. Cuando todo se derrumbó, Dios no respondió. El derrumbe no llegó como un evento aislado, sino como una suma de golpes que fueron debilitando la estructura poco a poco. Primero aparecieron los problemas financieros, pequeños al inicio, luego más pesados, más urgentes. Después vinieron las relaciones rotas, conversaciones que terminaron en silencio, promesas que no resistieron la presión. Y entre todo eso, comenzó a instalarse un miedo constante, una sensación de inestabilidad que no daba descanso. No era una crisis puntual, era una acumulación que terminó por sentirse insoportable. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Lo que antes parecía firme dejó de sostenerme. Las certezas se volvieron dudas y los planes dejaron de tener dirección clara. Cada intento por recuperar el control parecía insuficiente frente a la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Era como caminar en terreno inestable, sin saber cuándo llegaría el próximo deslizamiento. En medio de ese caos, hice lo que muchas veces hacemos cuando ya no encontramos respuestas humanas: oré más fuerte. Busqué consuelo, claridad, intervención. Esperaba una señal clara, una respuesta directa, algo que confirmara que no estaba solo en medio del derrumbe. Pero el cielo no respondió como yo esperaba. No hubo voz audible, ni cambio inmediato, ni alivio repentino. Y ahí surgió la pregunta que pesa más que el propio problema: ¿te ha pasado? Ese momento en que haces todo lo que sabes hacer, pides ayuda con sinceridad, y lo único que recibes es silencio. Es un instante donde la fe se siente probada, donde la incertidumbre parece más grande que la esperanza. Pero muchas veces, ese mismo silencio es el punto de inicio de una transformación que todavía no alcanzamos a ver. Cuando el silencio se prolonga, no solo incomoda, pesa. Se convierte en una carga emocional que empieza a llenar los espacios con pensamientos que no siempre son ciertos. La mente, buscando explicación al vacío, construye narrativas rápidas y dolorosas: Dios me dejó, no soy escuchado, estoy solo. Es sorprendente cómo el silencio puede distorsionar la percepción hasta hacer que la ausencia de respuesta parezca una sentencia definitiva. Y cuanto más tiempo pasa sin señales claras, más convincente se vuelve esa historia interna. El problema no es solo el silencio externo, sino lo que comenzamos a decirnos dentro. En momentos de vulnerabilidad, la mente intenta protegerse anticipando el peor escenario. Es un mecanismo humano: si entiendo la pérdida como abandono, al menos tengo una explicación. Pero esa explicación no siempre es verdad. Muchas veces es una interpretación nacida del dolor inmediato, no de la realidad completa. Aquí viene algo que pocos mencionan: las etapas de mayor transformación suelen sentirse como abandono antes de convertirse en propósito. El proceso de cambio profundo rara vez se percibe como crecimiento mientras está ocurriendo. Se siente como presión, como incertidumbre, como vacío. Solo con el tiempo se entiende que el silencio no era desinterés, sino preparación. Que lo que parecía ausencia era, en realidad, un trabajo interno que aún no podíamos ver. La comparación es simple pero poderosa: un cirujano no habla mientras opera. El paciente podría sentir silencio en la sala, pero eso no significa que no esté ocurriendo nada. Al contrario, es el momento de mayor concentración y acción. De la misma manera, el silencio en ciertas etapas no implica abandono. Puede significar que algo está siendo ajustado, corregido o transformado en un nivel más profundo del que podemos percibir en ese instante. Uno de los errores más comunes que cometemos en medio de la incertidumbre es confundir el silencio con rechazo. Cuando no vemos señales claras, cuando las respuestas no llegan en el tiempo que esperamos, asumimos que hemos sido ignorados. Interpretamos la ausencia de intervención inmediata como desinterés o desaprobación. Pero muchas veces esa conclusión nace más de nuestra ansiedad que de la realidad. También solemos creer que la fe elimina los procesos dolorosos, como si confiar implicara evitar el conflicto, la pérdida o la espera. Esperamos respuestas inmediatas, soluciones visibles, alivio rápido. Sin embargo, la vida rara vez funciona así. Los procesos profundos requieren tiempo, ajuste interno y maduración. El crecimiento auténtico no suele ocurrir bajo aplausos ni señales evidentes, ocurre en momentos de quietud y reflexión. La historia, tanto personal como colectiva, muestra algo distinto a lo que esperamos. Muchos de los grandes cambios comenzaron en temporadas de aparente silencio. Grandes decisiones, redirecciones importantes y transformaciones profundas se gestaron en momentos donde no había claridad externa, solo perseverancia interna. Lo que parecía estancamiento era en realidad incubación. El silencio no siempre es castigo. A veces es preparación. Es el espacio donde se reorganizan prioridades,
Se fortalecen convicciones y se construye carácter. Es un tiempo en el que se trabaja en lo invisible antes de que aparezca lo visible. Y aunque en el momento pueda sentirse incómodo, ese silencio puede ser la antesala de un cambio que no habría sido posible sin ese proceso previo. Mientras pensaba que Dios callaba, la realidad era mucho más compleja de lo que mi perspectiva limitada alcanzaba a comprender. Yo interpretaba el silencio como inacción, como ausencia, como abandono. Pero lo que no veía era que, aun cuando no escuchaba respuestas claras, procesos invisibles estaban en movimiento. Ajustes sutiles, redirecciones silenciosas, protecciones que no tenían forma evidente en ese instante. Puertas que se cerraban y que en ese momento dolieron. Después entendí que me estaban protegiendo de decisiones que me habrían llevado a caminos equivocados. Personas que aparecieron casi por coincidencia, ofreciendo apoyo o consejo justo cuando más lo necesitaba. Situaciones que parecían forzadas, incómodas o injustas, terminaron siendo puntos de inflexión que moldearon mi carácter y mi dirección futura. En el momento no lo veía. Solo veía pérdida, incertidumbre y espera. No podía conectar los puntos ni anticipar el resultado final. El silencio amplifica la sensación de desconexión porque no ofrece explicaciones inmediatas. Y cuando no hay claridad, la mente llena los vacíos con temor en lugar de confianza. Eso es lo más difícil del silencio. Exige paciencia cuando lo que queremos es respuesta. Obliga a caminar sin mapa visible. Pero muchas veces, solo cuando miramos hacia atrás entendemos que aquello que interpretamos como quietud era, en realidad, un movimiento estratégico que se estaba desarrollando fuera de nuestro campo de visión. Un día comprendí algo que me estremeció profundamente: el silencio no era indiferencia. No era abandono ni desinterés. Era un espacio intencional donde algo se estaba formando sin ruido, sin aplausos y sin explicaciones inmediatas. Durante tanto tiempo interpreté la ausencia de respuestas visibles como falta de acción, cuando en realidad era el terreno donde se estaba construyendo algo más profundo que una solución momentánea. El silencio no era vacío, era construcción interna. Mientras yo esperaba cambios externos, una puerta abierta, una señal clara, una restauración inmediata, algo estaba ocurriendo dentro de mí. Mis prioridades comenzaron a ajustarse. Mi forma de reaccionar frente a la presión empezó a transformarse. La desesperación inicial dio paso a una resistencia más serena. El proceso no cambió primero mi circunstancia, cambió mi interior. Había cambios invisibles tomando forma, carácter fortalecido por la adversidad, dependencia que ya no se basaba en comodidad sino en convicción, paciencia que no existía antes del proceso. Lo que parecía una pausa se convirtió en un taller interno donde se estaba moldeando una versión más madura de mí mismo. No era agradable, pero era necesario. Lo que se derrumbó afuera no fue el final, fue el inicio de algo más sólido por dentro. Las pérdidas, las decepciones y la espera estaban fortaleciendo cimientos invisibles. Comprendí que el propósito no siempre se revela en el momento del dolor, pero el dolor puede estar preparando el carácter para sostener algo mayor. Y ese descubrimiento cambió mi manera de interpretar el silencio para siempre. Hay dos errores peligrosos que suelen aparecer cuando el silencio se prolonga. El primero es tomar decisiones impulsivas solo para escapar del dolor. Cuando la incomodidad se vuelve intensa, cualquier salida parece mejor que permanecer en la incertidumbre. Cambiar de rumbo apresuradamente, romper relaciones valiosas, abandonar proyectos importantes o comprometer principios por alivio inmediato puede generar consecuencias que duren mucho más que la etapa difícil que intentabas evitar. El segundo error es abandonar la fe por una temporada complicada. Cuando las respuestas no llegan y el panorama no mejora al ritmo esperado, la tentación de rendirse espiritualmente puede parecer lógica. Pero muchas veces no es la fe la que falló, sino nuestra expectativa de cómo debía manifestarse la respuesta. Renunciar en el punto de mayor presión puede impedir ver el resultado que estaba en proceso de formarse. El silencio puede generar desesperación si se interpreta como vacío absoluto. La mente, buscando alivio, tiende a dramatizar el momento y a exagerar la permanencia del dolor. Pero ese mismo silencio también puede generar profundidad. Puede obligarte a reflexionar, a confrontar áreas internas que antes evitabas y a fortalecer convicciones que no habrían crecido en tiempos de comodidad. Todo depende de cómo atravieses la etapa. Si reaccionas desde el pánico, el silencio se convierte en ruptura. Si lo enfrentas con paciencia y reflexión, puede convertirse en transformación. No siempre puedes controlar cuánto dura la espera, pero sí puedes decidir la postura con la que la recorres. Y esa decisión puede marcar la diferencia entre una pérdida innecesaria y un crecimiento real. Si hoy sientes que Dios guarda silencio, el primer paso práctico es no confundir proceso con abandono. El dolor puede distorsionar la percepción y hacerte creer que la ausencia de respuestas visibles es una señal de rechazo.
Pero muchas veces el proceso ocurre en niveles internos antes de manifestarse externamente. Recordarte esto cada día puede evitar que interpretes una etapa temporal como una conclusión definitiva. El segundo paso es evitar decisiones definitivas en temporadas temporales. Cuando la presión emocional es alta, la tentación de hacer cambios radicales solo para aliviar el peso es fuerte. Decisiones permanentes tomadas en medio de estados emocionales intensos pueden generar consecuencias que no reflejan tu visión real a largo plazo. Esperar no es pasividad, es sabiduría cuando la claridad aún no ha llegado. También es importante observar pequeños detalles de provisión. Aunque no haya una respuesta grande o espectacular, muchas veces existen señales sutiles, una conversación oportuna, una puerta que se cierra para evitar un error mayor, una oportunidad inesperada. Escribir lo que estás aprendiendo en medio del proceso ayuda a transformar la espera en crecimiento consciente. Cuando documentas tu aprendizaje, comienzas a notar que el silencio también está formando algo. Permítete esperar. La espera no es debilidad, es una forma de resistencia madura. El silencio no significa que no haya movimiento, sino que el movimiento no siempre es visible desde tu posición actual. Como una semilla bajo la tierra, el proceso puede estar activo aunque no lo veas todavía. Y muchas veces, lo que parece quietud es simplemente preparación para un cambio que aún no se ha revelado. Cuando todo se derrumbó, yo pensé que Dios callaba. Pero con el tiempo entendí algo. No estaba ausente. Estaba obrando en una dimensión que yo no podía medir. Y tal vez hoy no escuchas respuesta. Pero eso no significa que no haya propósito. Cuando todo cae, el impacto no se siente como un solo golpe, sino como una sucesión de derrumbes que no dejan espacio para respirar. Perder algo importante ya es difícil, pero cuando varias pérdidas ocurren casi al mismo tiempo, la sensación no es de simple cambio, sino de desestructuración completa. El trabajo que sostenía la rutina desaparece, la relación que daba estabilidad se rompe, y junto con ellas comienza a tambalear la confianza en uno mismo. No es solo que falten cosas externas, es que se altera el equilibrio interno que se había construido alrededor de ellas. Cada pérdida abre una grieta distinta. Una afecta la seguridad económica, otra la identidad emocional, otra la percepción de valor personal. De manera aislada, cada una podría procesarse con tiempo y apoyo. Pero cuando llegan juntas, esas grietas parecen conectarse, formando una fractura mayor que atraviesa la base sobre la que se sostenía la vida cotidiana. Lo que antes era familiar se vuelve incierto, y lo que parecía firme se siente frágil. En ese punto, la mente intenta encontrar explicaciones rápidas, culpables claros o soluciones inmediatas. Pero hay momentos en los que no existe una respuesta simple. Lo que se experimenta no es solo tristeza o frustración, sino una sensación de vacío estructural. Las referencias que definían el rumbo ya no están, y el silencio que queda puede resultar ensordecedor. Es un territorio incómodo porque obliga a enfrentar preguntas que normalmente evitamos. Y ahí llega el momento más difícil, cuando ya no sabes quién eres sin aquello que perdiste. Cuando el rol profesional, la relación o la imagen que sostenía tu identidad desaparecen, surge una especie de pausa obligada. Esa pausa duele, pero también revela algo profundo. Quizás la identidad no era únicamente lo que se tenía, sino lo que aún permanece cuando todo lo externo se desvanece. En medio del colapso, comienza la posibilidad de reconstrucción, aunque todavía no sea visible. Cuando todo se derrumba, el ruido exterior muchas veces se apaga, pero comienza otro más intenso por dentro. Es una conversación silenciosa que no necesita voz para sentirse real. Aparecen frases automáticas, casi inmediatas: fracasaste, siempre será así, no eres suficiente. No llegan como preguntas, sino como sentencias. En medio del dolor o la pérdida, esas ideas parecen lógicas, incluso inevitables, porque intentan darle sentido a lo que está pasando. Ese diálogo interno puede convertirse en una prisión mental cuando se repite sin ser cuestionado. La mente, buscando protegerse, intenta cerrar la incertidumbre con conclusiones rápidas. Prefiere una explicación dolorosa pero clara antes que una duda abierta. El problema es que muchas de esas conclusiones no están basadas en hechos completos, sino en emociones intensas. Y cuando una emoción fuerte toma el control, puede distorsionar la percepción de la realidad. Aquí aparece el giro importante: no todo lo que piensas en una crisis es verdad. El cerebro está diseñado para detectar amenazas y reaccionar con rapidez, no necesariamente para analizar con precisión. En momentos de estrés o pérdida, tiende a exagerar riesgos, anticipar fracasos y reducir la autoestima como mecanismo de defensa.
Es una reacción automática, no un diagnóstico definitivo sobre tu valor o tu futuro. Y entonces, en medio de ese torbellino interno, apareció esa palabra. No como una negación ingenua del dolor, sino como una interrupción consciente del discurso destructivo. Una palabra capaz de cuestionar la narrativa automática y abrir un espacio distinto. Porque cambiar el diálogo no elimina la crisis de inmediato, pero puede cambiar la dirección en la que decides enfrentarla. La palabra fue, proceso. No apareció como una solución mágica ni como una excusa para el dolor, sino como una nueva forma de interpretar lo que estaba ocurriendo. Hasta ese momento, todo parecía un castigo, un final definitivo o la confirmación de un fracaso personal. Pero al cambiar la etiqueta mental de derrumbe por proceso, la experiencia dejó de ser una sentencia y comenzó a verse como una etapa. No eliminó la dificultad, pero cambió el significado. Entender que estaba en un proceso transformó la perspectiva. Un proceso no es estático, implica movimiento, aunque sea lento. Implica aprendizaje, incluso cuando no es evidente de inmediato. Implica transformación, aunque todavía no se vea el resultado final. Lo que antes parecía un colapso absoluto comenzó a verse como una fase de transición. Y esa diferencia cambió la energía con la que se enfrentaba cada día. Un proceso también reconoce que hay partes que deben desmontarse para poder reconstruirse mejor. No todo lo que cae es pérdida definitiva, a veces es una estructura que ya no podía sostener el siguiente nivel de crecimiento. Esa comprensión permitió dejar de luchar contra la realidad y empezar a trabajar con ella. La resistencia disminuyó y apareció algo más útil, disposición para aprender. Ahí está la diferencia clave. Un derrumbe sin sentido destruye porque no deja espacio para interpretación ni dirección. Pero un proceso incómodo, aunque duela, construye porque apunta hacia adelante. No niega la caída, pero la integra como parte del camino. Y cuando se entiende eso, el dolor deja de ser únicamente pérdida y se convierte en materia prima para algo nuevo. Lo curioso es que el cambio no comenzó en el exterior, sino en el interior. Nada parecía haberse resuelto aún, las circunstancias seguían siendo inciertas, las respuestas no habían llegado y el entorno continuaba igual de desafiante. Sin embargo, algo empezó a moverse por dentro. No fue un entusiasmo repentino ni una solución visible, sino una forma distinta de pensar. El diálogo interno se volvió más reflexivo, menos reactivo. La transformación no se veía desde afuera, pero estaba ocurriendo silenciosamente en la manera de interpretar lo que estaba pasando. Comencé a hacerme preguntas que antes evitaba. ¿Qué estoy aprendiendo que antes no veía? ¿Qué parte de mí necesitaba reconstruirse? Esas preguntas cambiaron el enfoque del por qué me está pasando esto al para qué puede servir esto. En lugar de buscar culpables o salidas rápidas, empecé a observar patrones, decisiones pasadas, creencias limitantes. La crisis dejó de ser solo una pérdida y se convirtió en un espejo incómodo pero necesario. Hay una comparación que lo explica con claridad. Cuando un edificio colapsa por tener cimientos débiles, no se soluciona pintando las paredes ni cambiando la decoración. Se debe revisar la base, reforzarla o incluso reconstruirla por completo. El proceso es más largo, más costoso y mucho menos visible que una reparación superficial. Pero es la única manera de asegurar que lo que se levante después no vuelva a caer ante la primera dificultad. Reconstruir desde abajo duele porque implica reconocer fallas, aceptar límites y desmontar estructuras internas que parecían firmes. También fortalece. Cada ajuste profundo crea una base más sólida, más consciente y más resistente. La transformación invisible no busca impresionar a otros, busca estabilidad real. Y aunque no siempre se vea de inmediato, es la que verdaderamente sostiene el crecimiento futuro. Cuando todo se derrumba, el impulso más inmediato suele ser reconstruir lo antes posible, no necesariamente porque exista claridad sobre el siguiente paso, sino para evitar sentir el vacío que queda. El silencio posterior a una pérdida puede resultar insoportable, y la mente busca llenarlo rápidamente con cualquier estructura nueva que devuelva la sensación de estabilidad. No siempre se trata de una decisión consciente, muchas veces es un reflejo automático para huir de la incomodidad. Ese intento apresurado suele manifestarse en distracciones constantes, compromisos que no encajan del todo o decisiones tomadas desde el miedo más que desde la convicción. Se acepta cualquier oportunidad que prometa alivio inmediato, incluso si no está alineada con lo que realmente se necesita. El problema es que cuando la reconstrucción nace del temor al vacío, se corre el riesgo de repetir patrones anteriores, porque no hubo tiempo suficiente para comprender qué falló ni qué debía cambiar.
Apresurar el proceso puede dar la ilusión de avance, pero en realidad puede estar construyendo sobre la misma base inestable que provocó la caída inicial. Sin reflexión, sin pausa y sin aprendizaje, las nuevas estructuras tienden a parecerse demasiado a las anteriores. Y cuando eso ocurre, el ciclo se repite: entusiasmo rápido, desgaste progresivo y eventual colapso. El vacío no fue el enemigo, la prisa por llenarlo fue el error. A veces el vacío no es castigo, sino espacio. Espacio para reevaluar prioridades, para escuchar lo que antes se ignoraba, para redescubrir capacidades olvidadas. Ese espacio incómodo puede ser fértil si se permite existir sin intentar taparlo de inmediato. En lugar de temerlo, puede convertirse en el terreno donde se diseña una base más consciente y más fuerte. Porque no todo lo que está vacío necesita llenarse rápido, algunas cosas necesitan tiempo para transformarse en algo mejor. Con el paso del tiempo entendí algo profundamente revelador: el derrumbe no llegó para destruirme, sino para redefinirme. En medio del caos parecía imposible verlo así, porque el dolor ocupaba todo el espacio y las pérdidas pesaban más que cualquier posible enseñanza. Pero cuando las emociones dejaron de ser tan intensas, comenzó a aparecer una comprensión distinta. No todo lo que cae lo hace para acabar contigo, a veces cae porque la versión anterior ya no podía sostener el siguiente nivel de crecimiento. La palabra proceso se convirtió en un ancla en medio de la incertidumbre. Me permitió vivir el presente sin sentir que era una condena definitiva. Entender que estaba atravesando una etapa, y no viviendo un final absoluto, cambió la manera en que enfrentaba cada día. El dolor seguía allí, las preguntas también, pero ya no tenían el mismo peso paralizante. Había una diferencia enorme entre sufrir sin sentido y atravesar algo con propósito. Esa comprensión no hizo que el problema desapareciera de inmediato. Las circunstancias externas no cambiaron mágicamente. Sin embargo, mi relación con ellas sí cambió. Dejé de ver cada dificultad como evidencia de incapacidad y empecé a verla como parte de una transición necesaria. En lugar de preguntarme cuándo terminaría todo, comencé a preguntarme qué estaba construyendo mientras tanto. Y ahí estuvo el verdadero giro: no fue el entorno el que se transformó primero, fue mi perspectiva. Cuando la mirada cambia, la experiencia cambia. El mismo escenario que antes parecía un colapso definitivo empezó a sentirse como un capítulo de ajuste y redirección. No porque fuera cómodo, sino porque tenía sentido. Y cuando algo tiene sentido, incluso lo difícil se vuelve más llevadero. Si estás atravesando un momento donde todo parece caer al mismo tiempo, comienza por cambiar la narrativa interna con la que interpretas lo que está pasando. Porque no es lo mismo decir todo se arruinó que reconocer estoy atravesando una etapa difícil. Evita tomar decisiones importantes desde el pánico o la desesperación, ya que el miedo busca alivio inmediato y no soluciones conscientes. Acepta que el proceso será incómodo y que esa incomodidad no significa que estés fallando, sino que estás atravesando una transición. Hazte con honestidad la pregunta: ¿qué estoy aprendiendo que antes no veía? Porque esa reflexión convierte el caos en crecimiento. Y recuerda algo esencial: las etapas no son eternas, aunque en el momento lo parezcan. De hecho, está demostrado que las personas que reinterpretan la adversidad como parte de un proceso desarrollan mayor resiliencia a largo plazo, no porque sufran menos, sino porque encuentran sentido en medio de la dificultad y eso fortalece su capacidad para seguir adelante. Tal vez lo que hoy sientes como ruina, mañana lo recordarás como reconstrucción. Cuando todo se derrumbó, una palabra me sostuvo: proceso. Y si hoy estás en medio del caos, quiero que sepas algo. Lo que estás viviendo puede ser una transición, no una sentencia.